Hola a toda nuestra comunidad. El día de hoy les traemos un video para hablar acerca de la salud mental en el trabajo, debido a que en estas fechas es el Día de la Salud Mental. Trajimos a Gaby y a Diana, que son psicólogas expertas en estos temas, para hablarnos al respecto. Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí, querida comunidad. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias, por invitarnos a platicar sobre este tema. No, al contrario, qué gusto tenerlas aquí. Yo creo que este va a ser un video muy interesante. Diana, ¿nos podrías comentar un poco acerca de por qué se celebra el Día Mundial de la Salud Mental? Sí, claro que sí. Bueno, el Día de la Salud Mental se conmemora desde el año 1992 y fue proclamado por la Federación Mundial de la Salud Mental en conjunto con la Organización Mundial de la Salud. En esas épocas se tenía como mucho estigma acerca de la salud mental. Es por eso que se empezaron a crear como estrategias o acciones que llevaran pues a considerar ese día como un día importante. Entonces, dentro de los objetivos de conmemorar este día, que es el 10 de octubre, como Día Mundial de la Salud Mental, es justamente la primera, pues visibilizar este problema que es muy importante, que es un problema ya de salud mundial. Por otra parte, pues también otro de los objetivos es quitar como los prejuicios y el estigma, que se tiene acerca de la salud mental, y también reconocer esos problemas, pero también implementar acciones que ayuden a mejorar la salud mental de las personas. Esto como algo pues generalizado, ¿no? Claro, y si me permites, pues también aquí agregar que en este día pues también ayuda para, justo como decía Diana, pues eliminar estos estigmas, pero también acercarnos a las instituciones o a la atención especializada de personas que sí tienen alguna problemática en cuanto a su salud mental. Y con estas acciones, pues claro, o sea, no solamente los profesionales de la salud tenemos como esta responsabilidad, también es importante que intervengan, pues, incluso los empleadores, que intervenga el gobierno o la sociedad en general para hablar abiertamente de este tema. Últimamente hemos estado hablando más, o bueno, se ha tocado más el tema de la salud mental en el trabajo. Ya desde antes, desde que empezaron los movimientos sindicales, se hablaba acerca de la explotación excesiva en el trabajo y de los problemas que esto acarreaba. Pero actualmente, gracias a las redes sociales, al internet, este tema ha sido cada vez como más de dominio público, ha sido más platicado, y es interesante cómo todavía, aparte, a pesar de eso, todavía sigue habiendo problemas muy graves con relación a esto en los centros de trabajo. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta la salud mental en el trabajo? Bueno, es fundamental hablar de salud mental en todos los ámbitos, pero particularmente en el área laboral, porque pues aquí puede mejorar la productividad de las personas trabajadoras. O sea, también pues nos ayuda a tener entornos en nuestro trabajo pues más positivos, más saludables, incluso ayuda también al rendimiento, puede incluso reducir riesgos, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que no tiene una adecuada salud mental, pues tiene a lo mejor problemas de concentración, y esto, claro, pues no le permite que esté funcionando adecuadamente, ¿no? Que a lo mejor tenga alguna distracción y por lo tanto, pues incluso pueda tener algún accidente. Me vino a la mente esta película del maquinista, ¿no? De este sujeto, no sé si la han visto. La hace, no recuerdo el nombre de ese actor, pero es el que también la hace de Batman. Es alguien que atropelló a una persona cuando iba en su carro. Entonces, fue tan choqueante esa situación que vivió fuera de su trabajo, que digamos que como que la olvidó, y ya cuando estaba trabajando en una fábrica, tenía problemas y alucinaba cosas. O sea, llegó a tal grado que empezaba a alucinar un montón de historias. Ahí se pone se pone muy intensa la trama, y hasta el final descubre, bueno, ya conté, ¿no? Ya spoilé la película, pero al final descubre
que era eso, ¿no? Que había atropellado a alguien y no se perdonaba a él por haber hecho eso, y cometía un montón de errores en el trabajo. Hacía errores peligrosos, llegaba incluso a atentar contra la seguridad de los compañeros. No sé, me recordó esa parte. Sí, también, por ejemplo, cuando existen como este tipo de riesgos en el trabajo, si una persona se va de incapacidad, pues entonces ese puesto se queda totalmente desocupado. Entonces esas funciones tienen que pues trasladarse a otra persona. Entonces ahí le sobrecargamos el trabajo a otra persona, y también esto provoca pues otro tipo de situaciones psicológicas como el estrés, la ansiedad y otras cosas, ¿no? Además de esto, también es importante porque esto reduce la rotación de personal. Desafortunadamente, en la mayoría de las empresas hay demasiada rotación. Esto es porque pues los entornos son muy feos, entonces la mayoría de las personas pues entran una semana y ya después se salen, ¿no? Entonces esto lo que hace pues es, además de que esas funciones pues no se cubren de ese puesto determinado, pues también hay muchos desvío de recursos, tanto recursos económicos como de talento humano para las empresas, que es algo que las empresas cuidan mucho, el dinero. Entonces, por esto es importante también que dentro de las empresas haya un buen entorno laboral para justo disminuir la rotación de personal y evitar pues todas las demás consecuencias que derivan de esa situación, ¿no? Esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los problemas de salud más comunes que se suelen encontrar en los centros de trabajo? Ok, bueno, pues dentro de los problemas de salud más comunes podemos encontrar, por ejemplo, el estrés laboral. El estrés pues puede provocar problemas como agotamiento emocional, un cansancio como muy excesivo, eso es lo que puede provocar en las personas, y también pues falta de concentración cuando las personas están laborando. Y otro de los más importantes también sería la ansiedad. Aquí podemos identificar pues una ansiedad generalizada, o podemos identificar ansiedad social, que es cuando hablamos frente al público, nos relacionamos como que con otras personas. Estos serían, bueno, a partir de la pandemia, antes de la pandemia ya se hablaba un poco acerca de estos problemas porque son muy comunes en nuestro país y también en el mundo, pero a partir de la pandemia pues estos problemas fueron en incremento, entonces ahora se consideran, digamos, un poco más o son más visibilizados. También, bueno, yo agregaría pues quizás algún trastorno del estado de ánimo, por ejemplo, la depresión, ¿no? Que también es algo que se puede ir desarrollando en estos centros de trabajo muchas veces, pues por las frustraciones que hay, por esta falta quizás como de crecimiento laboral, donde no hay reconocimiento por parte de los empleadores, incluso en casos donde puede existir quizás violencia, pues hasta pueden desarrollar trastorno de estrés postraumático. Y pues claro, también, ¿no? Es importante hablar del famoso burnout, que pues quizás podríamos entenderlo como esta parte del desgaste, ¿no? O sea, que ya no hay tampoco como una motivación, y que pues las personas al estar haciendo siempre lo mismo, pues hay como una especie de fastidio, ya no hay un compromiso hacia el trabajo. Ahorita que mencionas el burnout, ¿cómo saber cuando una persona, cuando un trabajador está ya trabajando al límite de sus capacidades? Bueno, pues ahí es importante como observar también muchas veces, sobre todo si en estos espacios, como hablaba, que hay violencia, pues a lo mejor difícilmente va a abrir la persona como este tema, ¿no? Que quizás está viviendo ya estos cambios. Pero si nosotros observamos desde el equipo de trabajo, a lo mejor ahí podremos encontrar que pues hay este ausentismo laboral, ¿no? Que a lo mejor o llega tarde, o quizás está muy irritable, constantemente a lo mejor se está aislando, ya no se integra en las actividades, no solo del trabajo, sino después, como estas actividades recreativas que después se organizan cuando salen de su horario laboral, que a lo mejor ya no conviven. También podemos identificar algunos, lo que genera esta situación como de los trastornos. Como consecuencia, se podría identificar también algunos problemas físicos. Dentro de los empleados, los problemas
más comunes son problemas gastrointestinales. Ahorita la mayoría tenemos, por ejemplo, gastritis, colitis, que son como las más comunes, pero incluso hay personas que pueden llegar a presentar otro tipo de problemas como más complicados, por ejemplo, problemas de los riñones. Esto porque, pues, además de que las jornadas ahorita son como muy extenuantes, a veces son de 12 horas, 8 horas, y a eso pues sumándole que te haces 1 hora y media de camino tal vez, de ida y otra hora y media de regreso, ¿no? Entonces, todo eso pues hace que no comamos bien, que a veces no tomemos mucha agua, que no comamos a nuestras horas o incluso que lo que comamos pues sea comida de la calle, ¿no? Entonces no podemos como tener la certeza de que esté totalmente desinfectado y demás. Entonces, además de los problemas psicológicos, pues también podemos encontrar algunos síntomas que pueden ser físicos y que pues es importante atenderlos. Claro, y de estos síntomas físicos también muchas veces dejamos de lado como a lo mejor algo muy sencillo o común que pasa, ¿no? Por ejemplo, en las oficinas donde no hay a veces hasta el equipo ergonómico o adecuado, pues estábamos haciendo el dolor como parte de nuestro día a día, ¿no? Como quizás el dolor de espalda o de cuello, la muñeca, y eso pues también afecta, ¿no? O sea, finalmente si tenemos estas dolencias físicas, pues claro que psicológicamente también el bienestar ahí no va a estar del todo. Entonces en eso también es importante prestar atención, porque finalmente son señales, ¿no? Y que incluso aunque a lo mejor emocionalmente estemos bien, pero si nuestro cuerpo nos está avisando de estos síntomas, de este malestar, pues claro, o sea, no vamos a estar ahí como adecuadamente rindiendo. Y también agregaría quizás como en esto que preguntabas, como también cómo nos podríamos dar cuenta, ¿no? Que el trabajador está pues ya como pasando por esto. Muchas veces también empiezan a consumir alcohol o empiezan a fumar o incluso a consumir sustancias psicoactivas. Y esto pues ya es una fuerte señal, ¿no? O sea, muchas veces es como esta parte de evadir los problemas que están viviendo ahí en el trabajo y se refugian lamentablemente pues en este tipo de conductas. Tú me recordaste ahorita que platicabas eso, una anécdota cuando estaba yo trabajando en una tienda deportiva, pues ahí trabajando en la tienda platicas con todos, ¿no? Entonces, para mí era nuevo estar parado todos los días, las 9, bueno, no, tenía un descanso de 1 hora, pero 4 horas seguidas y luego otras 4 horas seguidas, ¿no? Y me dolían mucho las piernas y le pregunté una vez a la compañera de seguridad, le dije, oye, ¿cómo aguantan tanto, no? Estar tanto tiempo parados. Y dice, bueno, pues a nosotros los de seguridad nos ayuda la faja. O sea, ellos tienen una faja que, no sé, bueno, quienes sepan ahí de seguridad sabrán qué función tiene, ¿no? En su trabajo, pero dice que se apoyaba mucho de la faja para poder mantener esa postura, para poder aguantar todas esas horas de pie, ¿no? Me recuerdo también ahorita lo que está de moda, que es la ley silla, ¿no? Uh-huh. Que ya se hizo ahí cierto avance para que los trabajadores que no es necesario que estén de pie todo el tiempo tengan la oportunidad de sentarse, ¿no? Porque eso se veía como algo de imagen, ¿no? La imagen de la tienda, así de si su trabajador se está sentando, entonces es un trabajador flojo, ¿no? Uh-huh, Cuestiones claro. culturales que tenemos ahí, como muy aprendidas, ¿no? En los centros de trabajo. Sí, claro, y por ejemplo, en empresas de seguridad es muy común que pase esto, que los trabajadores durante sus 12 horas estén todo el día parados o que no se puedan sentar, sobre todo cuando son corporativos, que les toca cuidar corporativos. Sí he tenido como mucha esa experiencia de no te puedes sentar. Entonces, ahorita con la ley silla, pues esperemos que sí mejore un poco pues esa situación, que hay todavía pues empresas que no cumplen con eso, pero esperemos que sí ya pues se cumpla con esa. Sí, que claro, como eso que mencionabas en la parte cultural, o sea, que eso se ve como una así súper fortaleza, ¿no? De wow, Sí, claro, que aguanta estar parado muchas horas. Y más si a lo mejor nos vamos desde esta parte de género de por ser hombre, entonces tendrían que aguantar todavía más. Pues es por supuesto muy delicado ahí. Y también depende del trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los que son transportistas o que, por ejemplo, manejan combis o todos los servicios públicos, también muchas veces se tiene mucha idea, bueno, más bien es esa
están constantemente pues sentados, entonces también esto afecta mucho a la salud física de los trabajadores. Entonces también por una parte pues que están mucho tiempo parados y por la otra parte que todo el tiempo están sentados porque forma parte de su trabajo como que diario. También los tiempos para ir al baño o la accesibilidad, ¿no? de los baños en los centros de trabajo. Por ejemplo, hay lugares que ni siquiera el propio centro de trabajo tiene baños, que tienen que salir de la tienda, por ejemplo, tienen que salir del lugar que están atendiendo para ir a unos baños más lejos, o los que están es muy común en los que están en los centros comerciales, que los centros comerciales tienen sus baños. Entonces, los locales, por ejemplo, puede ser una estética, una barbería, puede ser una tienda de helados, ¿no? Lo que sea, puede ser incluso no sé, una dulcería, pero los locales por sí solos no tienen su baño propio, porque se entiende en la nueva usanza que todos los locales pues tienen a su disposición los baños de la plaza, ¿no? Entonces, el trabajador no puede desatender su área de trabajo porque es el único que está a veces para ir al baño, ¿no? Entonces, todo ese tiempo que se tiene que aguantar, imagínense, bueno, yo me imagino ya que ya es mucha la presión, ya necesita ir y todavía tiene que seguir cubriendo otras 3 horas, ¿no? Se tiene que aguantar 3 horas. Sí, por eso es importante hablar, ¿no? Desde esta parte de la importancia de la salud en general, no solo mental, en estos espacios de trabajo. Porque pareciera que entonces no está contemplado en la jornada que necesitan ir al baño. No sé en qué momento cierran o no tendrías que cerrar el local para poder ir a cubrir esa necesidad. Exacto. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, que sería, ¿qué tipo de prácticas pueden generar problemas de salud en los centros de trabajo? Bueno, prácticas a lo mejor como en esta parte de repartir tareas que no es equitativa y se carga solamente a una persona o a un grupo de personas, ¿no? Quizás también desde esta brecha, ¿no? Que a lo mejor no son los mismos derechos que tienen hombres y mujeres y pues también ahí, por supuesto que puede agudizar este tema de la salud mental, ¿no? Quizás en no reconocer las actividades que hacemos las mujeres en el trabajo o delegarnos algunas otras cosas, ¿no? O incluso pues no tener como esta misma oportunidad o misma oportunidad en ocupar puestos de liderazgo, por ejemplo, pues eso por supuesto afecta. Otra práctica también que la mayoría de las empresas no realizan son las retroalimentaciones. La retroalimentación es muy importante para que los empleados sepan qué cosas están haciendo bien y cuáles es en donde se debería mejorar algunas cosas, ¿no? Y esto sumado a los incentivos que también se les pueden dar a los empleados si es que están haciendo pues correctamente su trabajo. En la mayoría de las empresas se omite mucho como que esta parte, no se cree tan importante retroalimentar a los empleados, pero es importante que los empleados pues sepan si están cubriendo con las funciones y cuáles es en donde se necesita mejorar algunos aspectos. Esto sumado, por ejemplo, ahorita prácticas de acoso sexual, violencia de género, que es un tema que está siendo como muy recurrente o muy visibilizado en la actualidad. También genera que muchas personas pues quieran ausentarse de sus labores, que ya no se presenten a trabajar. También, pues, por ejemplo, estas jornadas que son muy largas, ¿no? O sea, que son de 12 horas y con esto que ya comentaba Diana de el tiempo que además invertimos para llegar al trabajo, ¿no? O sea, que son 2 horas de camino y todavía tenemos que estar 12 horas ahí en el trabajo, y que muchas veces, pues, son exigencias, pues, bastante hasta crueles, no sé, son exigencias en cuanto a quizás entregar de un día para otro y no están incluso en las condiciones para hacerlo, o en esta misma parte de rotar turnos, eso pues también por supuesto va a desgastar y las personas no descansan, no solo en el descanso se ve pues esta parte de la afectación, o sea también incluso en la convivencia con sus personas cercanas, pues al estar cambiando de horario pues es también ahí complejo tener una convivencia pues acorde. Y el problema aquí es que no existe un equilibrio entre todas las esferas. Si una persona trabaja 12 horas, se va de su casa a las 7 de la mañana y tiene que llegar a las 7 de la noche, no convive absolutamente con su familia, con sus amigos, incluso con su pareja. Entonces este es un problema que tarde o temprano pues afecta la vida de las personas, ¿no? A propósito, recuerdo que hay un sociólogo
no recuerdo su nombre ahorita, lo pondremos aquí abajo en el video, que menciona que para el trabajador el tiempo de traslado se suele vivir como un tiempo usurpado de su tiempo de vida, porque no está generando dinero, o sea, durante ese tiempo no está obteniendo dinero por lo que le invierte, y tampoco está realizando sus actividades del día a día, ¿no? Cumpliendo con ciertos compromisos, descansando, recreándose, y este es un fenómeno interesante también en la mercadotecnia. Últimamente se ha utilizado esto como herramienta para, para promover ciertas aplicaciones, ciertas funciones, ciertas tecnologías que no recuerdo más o menos cómo decía una publicidad, pero decía que hicieras tu viaje más ameno, ¿no? Algo así, que te la pasaras mejor. Y esto era así como de una forma de decir, reclama un poquito de ese tiempo de tu vida que está siendo usurpado por el transporte, ¿no? Es muy curioso cómo el mercado se está adaptando a esta falla que está teniendo nuestro sistema, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, es que los traslados pues sí son muy complicados, ¿no? Y por ejemplo en ciudades que son grandes como la Ciudad de México, normalmente pues el tiempo mínimo es de 1 hora. Hay personas que se hacen un poquito menos de 1 hora y decimos todos que son muy afortunadas, pero desafortunadamente pues a veces lo que pasa es que tienes que rentar cerca de tu lugar de trabajo, y también eso, las rentas ya ahorita están pues bastante caras, ¿no? Entonces eso también complica mucho la situación de cómo llegar a tu trabajo, pero en poco tiempo. Entonces pues llego a mi trabajo en poco tiempo, o pues no tengo dinero, ¿no? Entonces esa situación también es un poco compleja. Entonces, ¿cómo podemos promover o cuidar la salud mental en el trabajo? Pues podríamos empezar con generar espacios donde sí se sienta la confianza, donde se pueda hablar abiertamente de cualquier tema, en esta flexibilidad también de horarios, de repartir las cargas de las actividades, también incluso como conciliar esta parte de la vida personal con la vida laboral, ¿no? Yo creo que en esto sí es muy importante que se dé a pie a que se reconozcan también esas necesidades individuales, para que pues haya un impacto positivo también en el trabajo, ¿no? Si tenemos quizás otros problemas que venimos arrastrando, pues también se va a ver reflejado ahí. Entonces, si conciliamos esa parte personal con lo laboral, pues podemos mantener una adecuada salud mental. Una de las cosas que podríamos hacer es promover una buena cultura organizacional. Este es un término que se ha utilizado mucho en las organizaciones, y la cultura organizacional es algo así como la personalidad de la empresa. Se refiere al conjunto de normas, de valores y de prácticas sociales que comparten los miembros de una organización determinada, y que los hace ser esa empresa como tal. Entonces, al cambiar o promover una buena cultura organizacional, nosotros mejoramos los entornos para que sean más saludables, para que sean más equitativos y más sostenibles. Esto pues obviamente ayuda a disminuir la rotación de personal, las cargas excesivas de las funciones o el trabajo que tienen las y los empleados de los centros de trabajo, y pues aumenta la productividad, ¿no? Entonces, para esto se utiliza lo que se conoce como los diagnósticos organizacionales, que nosotros los psicólogos los realizamos al hacer como nuestra valoración inicial en una organización, que está compuesto, pues puede ser por diferentes instrumentos, cuestionarios o todo ese tipo de herramientas que nos ayuden a saber cuáles son las problemáticas principales de las empresas, y así poder pues combatir esas problemáticas, ¿no? Y también hay algo que se utiliza mucho, que sería la evaluación del desempeño, que aquí también se utilizan como diferentes tipos de métodos que nos ayudan a saber cómo es que las personas se están desempeñando en las organizaciones, darles retroalimentación, que es un punto importante en las evaluaciones de desempeño, y esto también ayuda a que en las organizaciones los grupos pues tengan una mejor cohesión entre ellos mismos, y que se promueva también el trabajo en equipo. Estas cosas las podríamos hacer pues en conjunto para también mejorar
la cultura organizacional, así como pues hacer talleres, capacitaciones, que se refieren un poco pues a los espacios que mencionó Gaby. Sí, y en estas capacitaciones, ¿no? También aprovecharlo no solo como para el desarrollo profesional, o sea, también que sean pues en este tema del manejo de las emociones, de quizás cómo tenemos cierta tolerancia a la frustración, de cómo manejar el estrés adecuadamente, pues esto también ayuda, o sea, que desde la empresa se facilite o se dé la oportunidad de una forma más pronta de que sus trabajadores y trabajadoras tengan este acceso a atención profesional. Si a lo mejor si requieren de una atención especializada, pues quizás, ¿no? También que a lo mejor les apoyen con ciertos grupos de apoyo o bien con, pues sí, trayendo quizás a terapeutas para que pues ahí les apoyen con ciertos temas. Bueno, aquí es importante también la labor de los profesionales y es importante que en los centros de trabajo también existan, por ejemplo, consultorios psicológicos o lugares en donde pueda estar algún especialista en salud mental y que pueda ayudar, ¿no? A veces, por ejemplo, nos ha tocado estar en organizaciones en las que son 10,000 trabajadores para un psicólogo. Entonces, necesitamos que haya una mayor cantidad de profesionales en esos centros de trabajo para que también pues pueda atender a la mayoría de las personas que puedan tener algún tipo de problema. Y si es el caso, pues mandarlo o canalizarlo con otro tipo de profesional, que en este caso ya sería pues un psiquiatra. Vamos ahora con una dinámica que hicimos en redes sociales. Les pedimos a nuestros seguidores que nos enviaran sus historias de terror en sus centros de trabajo, experiencias que habían tenido, experiencias que afectaron su bienestar psicológico, y vamos a leer unas cuantas que nos resultaron interesantes. Vamos a ver, por aquí tenemos nuestra primera historia que dice: tuve un jefe misógino que no nos consideraba a las mujeres que conformábamos su equipo. Nunca tomaba nuestras opiniones y sugerencias en decisiones importantes que nos concernieran. También nos gritaba, nos imponía hacer cosas que no estaban en nuestras funciones, diciendo que lo teníamos que hacer porque era él el jefe. Les decía a algunas compañeras que se maquillaran, y lo peor de todo es que era un acosador de primera. Por supuesto, a los hombres nunca los trató mal. ¿Cómo ves esta historia, Gaby? Toca directamente el tema de acoso en el trabajo, ¿no? Sí, bastante, o sea, te escuchaba y me recordó a tantas historias que he escuchado de trabajadoras que lamentablemente viven situaciones así, ¿no? De este hostigamiento o acoso, y pues ahí podemos ver claramente cómo la violencia de género pues también está presente en este ámbito laboral, y que aquí pues justo, o sea, situaciones así, claro, que van a afectar la calidad de vida de las personas, aquí en especial de las mujeres, con jefes así, no sé si es una historia de terror tal cual. Sí, ¿y qué podemos hacer nosotros? Bueno, las mujeres que se encuentran en esta situación, o los compañeros también, que estamos notando que está viendo esa situación, ¿qué es lo que podemos hacer para cambiar la situación, para frenar lo que está sucediendo, o por lo menos para que el acosador se sienta como con menos libertad, que se sienta más vigilado, que se sienta que hay más rechazo a esa actitud, o que no tiene tanto permiso, tanta libertad de hacer eso, ¿no? ¿Qué podríamos hacer nosotros para eso? Bien, bueno, pues por supuesto son conductas que no se tienen que tolerar. Muchas veces desde el mismo centro de trabajo tienen ya como ciertos protocolos para trabajar este tipo de violencia, donde pues se hace pues muchas veces algo administrativo, ¿no? Donde se tiene por supuesto que resguardar pues aquí la integridad de la persona que está viviendo el acoso, ¿no? O sea, no se le tiene que victimizar. En esto me refiero a que no se le tiene que confrontar o no tienen que reunirlos en un mismo espacio para hablar del tema, porque no es algo que se pueda mediar. Entonces, pues bueno, desde ahí es importante como cuidar a la persona que está viviendo esta violencia, y si es necesario incluso pues hacer lo necesario para realizar una denuncia en la fiscalía, a lo mejor cuando pues la persona también está dispuesta a realizar este tipo de acción. Y pues bueno, también en cuanto a los compañeros y compañeras,
pues a veces es complejo, ¿no? Porque si hablamos que si viene del jefe la violencia, pues muchas veces se sienten comprometidas o comprometidos a hacer algo al respecto. Entonces, incluso hay empresas, por ejemplo, que tienen como ciertos buzones y de forma un tanto anónima, pues hacen esta mención. Y pues bueno, a veces incluso en hombres sí es un poquito difícil ahí como esta parte de encubrir estas conductas por esta parte de las alianzas, ¿no? En esta parte de, pues sí, al ser hombres muchas veces hasta lo normalizan. Pero pues sí es importante que la persona que está viviendo esto lo comente con personas que sí son de su confianza y que de alguna forma pues tenga certeza que la van a ayudar. Tenemos aquí más historias, ya tenemos un poquito el tiempo sobre nosotros, así que vamos a leerlas de corrido y después ustedes nos dan su opinión acerca de estas historias. La historia número 2 dice: tenía un jefe tan tóxico que me elegía para dar atenciones a pacientes con problemas complejos o graves para que después dijera que él los había atendido y recibiera los elogios y el reconocimiento. Siempre se colgaba de mi trabajo, o mejor dicho, me lo robaba, porque también me quitaba el diseño de mis presentaciones o intervenciones grupales y las presentaba como suyas sin darme nunca crédito. La historia 3 nos dice: en mi primer trabajo tuve 3 jefes diferentes. La primera me trataba como si fuera tonta. Cuando no hacía lo que ella me pedía, se paraba enfrente de mí y me gritaba. El segundo me hacía correcciones en los documentos con letras muy grandes, con pluma roja, y me tachaba mi trabajo de orilla a orilla. A veces los tiraba a la basura y me decía que no servía. El último me regañaba, dizque amablemente, pero me decía que así no iba a llegar a ningún lado. Que era mediocre, él siempre sentado en su silla, recargado hacia atrás, y a mí me dejaba parada frente al escritorio sin que pudiera irme, pero dejaba abierta la puerta para que los demás escucharan. A varias personas nos hizo llorar con sus regaños y él estaba orgulloso de eso. La historia número 4 dice: hola chicos, hoy les voy a platicar mi historia de horror en el trabajo. Que justo fue de los primeros trabajos en los que estuve. Para empezar, yo entré sin experiencia y tampoco recibí capacitación al inicio, por lo tanto me costó mucho adaptarme, puesto que no entendía nada. Nuestra gerente era de esas personas que quiere ser el centro de atención. Entonces, si ella quería o decía que se hiciera algo, como salidas o así, se debían hacer. El problema es que la empresa estaba en una zona muy alejada de donde yo vivía, pero se me prometió que yo iba a trabajar cerca de mi casa. Solo iría los fines de semana a la sede, cosa que no pasó. La otra situación es que cuando salíamos fuera de la Ciudad de México, la empresa no pagaba los viáticos o nos los pagaba después. Entonces yo debía poner de mi dinero para el transporte, la comida, etc. Y nuestra última historia dice: mi historia con un empleo fue horrible. Yo entré a trabajar a una empresa de la que no diré su nombre por temas de confidencialidad. En la empresa había mucha rotación de personal porque el ambiente laboral era feo. Los mandos altos le gritaban a las personas, no se nos pagaba a veces las horas extra, y de repente había errores en los sueldos o nos pagaban menos del sueldo acordado. Desde el principio no se me capacitó para nada y tuve que aprender todo de manera intuitiva. Pero cuando me equivocaba me regañaban y al mes comenzaron a dejarme hacer cosas de otras personas, funciones que no me correspondían. Al principio no dije nada porque pensé que eso podía darme más experiencia, pero empezaron a aprovecharse. Ya después asumieron que yo debía hacer lo de 2 personas y me exigían hacerlo, pero por el mismo sueldo, que por cierto era muy bajo. Híjole, no, pues sí son historias de terror. Me hizo recordar incluso algunas experiencias personales que lamentablemente también me ha tocado trabajar, me ha tocado experimentar en el trabajo. Y aquí vemos, ¿no?, esos ejemplos de cómo estas situaciones afectan en nuestra salud mental, de esto de la sobrecarga de trabajo, de no reconocer las actividades que hacen, de estas diferencias de género. Pues por ejemplo también ahí vimos cuando alguien pues está cumpliendo más de lo que le corresponde, ¿no? Más
de su función como tal, de las funciones que te dicen. Claro, y que pues no solamente hablamos con malas prácticas, o sea, en realidad estos ejemplos pues involucran muchas violencias. Entonces, en eso pues también como es importante ahí detenerlo, o sea, no solo atenderlo, es importante prevenirlas para que los espacios de trabajo pues no se vuelvan pues un lugar de desconfianza. Y que no solo en estos ejemplos de, no me acuerdo si era una gerente o algo así, o sea, que vemos que no solamente la violencia es de jefes hacia trabajadores y trabajadoras, o sea, también las mujeres pueden generar violencia en un entorno laboral. Entonces, pues aquí es importante, ¿no? Como estar más pendiente de todas estas situaciones y desde los primeros avisos o señales, pues ahí actuar, porque la violencia siempre va a ir en escalada. Claro, y a veces, por ejemplo, bueno, en estas historias creo que no vimos eso, pero también puede existir la violencia no solamente de los superiores hacia los subordinados, sino también de los pares, ¿no? Tus compañeros de trabajo. Eso está relacionado con el tema que mencionaban hace rato sobre la cultura organizacional. O sea, también puede la cultura organizacional asentarse en la psique, digamos, de un grupo de trabajadores, porque me recuerda a mí una anécdota propia sobre una empresa en la que trabajé. Era una empresa extranjera, tenía otra forma de trabajar, era otra cultura la de las personas en ese país, y llegaron aquí a México con una idea pues distinta, ¿no? Entonces, al principio teníamos muchas libertades en todo, al principio confiaba mucho la empresa en nosotros, no teníamos que dar cuenta de lo que tenemos que hacer, ¿no? No tenemos que dar cuenta de si lo hicimos bien o no lo hicimos bien. Y poco a poco, conforme se fueron dando situaciones en la empresa, los compañeros se aprovechaban de esa, algunos, no todos, se aprovechaban de esa libertad, y empezó a suceder que poco a poco, como que a muy a regañadientes, la empresa tuvo que empezar a ponernos limitaciones, tuvo que empezar a adoptar ciertas prácticas que nosotros ya son muy familiares para nosotros, ¿no? Sí, pero claro. Es curioso porque al final de cuentas terminó como que haciéndose a nuestra manera por convivir con los trabajadores. Ni siquiera a veces es como que tu jefe te imponga ciertas cosas, sino que tú te desarrollas en un entorno y terminas normalizando ciertas cosas y pues se va creando una identidad en la empresa. Pues a quienes nos enviaron sus historias, que tuvieron la confianza de compartirnos esto, les agradecemos mucho. Esto también nos hace ver a todos que no somos un caso aislado, ¿no? Esto sucede en todos lados y tiene su explicación y tiene su forma de solucionarse. También les agradezco mucho a ustedes por compartirnos su experiencia, por compartirnos su conocimiento, y pues esperamos que este video les haya agradado. Esperamos que haya más videos todavía sobre más temas relacionados con el trabajo y pues poder contar con ustedes más adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, y pues no olviden darle like al video, compartirlo con las demás personas para que puedan conocer un poco sobre nuestro trabajo, y también si tienen alguna recomendación pues ahí en comentarios los pueden poner o en nuestras redes sociales.